El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Después de que Pablo se encuentra con nuestro Señor Jesús, él tiene un tiempo, digamos, pues viviendo todavía sin acercarse a los discípulos. Fueron 14 años después del encuentro que él tuvo con Jesús, cuando finalmente va y visita a aquellos que él mismo reconoce, pues son las columnas de la iglesia. Y el texto que escuchamos, hermanos, nos muestra al menos dos razones por la cual él decide ir a visitar a aquellos que eran pues las cabezas de la iglesia. La primera razón que este texto de los Gálatas nos muestra es que él dice: recibí del Señor esta revelación. ¿Cuál revelación? La revelación de ir a buscar a aquellos que son las columnas de la iglesia. Hablar de un Dios, hermanos, que se revela, es hablar de un Dios que se comunica, es hablar de un Dios que es capaz de transmitir una palabra. Y es importante que nosotros entendamos eso, porque a veces creemos que la revelación ha sido manifestada solamente a algunos cuantos, que la revelación que Dios hace de su misma persona es como algo que está reservado para aquellos que viven en un estado de santidad ideal. Y pensándolo así, creo yo, muy fácilmente nos excluimos todos nosotros, porque decimos, pues, ¿cómo se me va a revelar a mí Dios entre tanto pecado, entre tanta falta, si yo ni le hablo, ni me acuerdo de Él, difícilmente me dirijo a Él con constancia? La revelación, hermanos, que Dios hace de su misma persona es una revelación para todos. Creemos en un Dios que se comunica constantemente en nuestra vida. La pregunta es: ¿busco yo? ¿Me esmero? ¿Estoy dispuesto para escuchar esa revelación? Una revelación que creemos ha tenido ya su plenitud en la persona de Jesús. Y si esa revelación tuvo ya su plenitud en Cristo, nosotros tenemos entonces también ya claro el lugar al que tenemos que ir para escucharlo. Si queremos escuchar a Dios que se revela, tenemos que acercarnos a Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Tú y yo podemos, hermanos, escuchar a Dios, pero necesitamos disposición. El apóstol San Pablo lo pudo oír porque sin duda tenía una vida espiritual, tenía intimidad con Dios. No es difícil, hermanos, descubrir que en la actualidad nosotros vivimos centrados solamente en aquello que podemos tocar, en aquello que podemos contar, en aquello que podemos palpar. El cuestionamiento sobre la existencia de Dios tiene mucho que ver con esto. Tus amigos, la raza con la que te juntas te dirá: y a ver, ¿y cómo me compruebas que existe Dios? Si no lo vemos, ¿no será una idea creada del hombre? ¿No será puro rollo el de ustedes, un pensamiento? Tenemos, digamos,
reducido nuestro campo a lo material. Le hemos cerrado la puerta al ámbito espiritual porque no lo podemos contar, porque no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar. Y se nos olvida que tú y yo tenemos también una vida espiritual que se alimenta con el diálogo con Dios, con la oración, con la visita a la Eucaristía y la visita al Santísimo, con la lectura de su palabra. Cuando tú y yo cerramos todos esos canales, esas puertas, hermanos, es difícil que escuchemos lo que Dios quiere decirnos. Lo único que escucharemos será la propia voz. Lo único que escucharemos serán los propios deseos y no saldremos de ahí. Esa será la voz que domine, esa será la voz que gobierne. Necesitamos tener una apertura a la acción del Señor. La primera razón por la que el apóstol se dirige con estos hombres fue, él escuchó que Dios se lo reveló. Dios le pidió algo. Tú y yo necesitamos estar atentos a lo que Dios nos pide, porque creemos que Él sigue hablando, no se queda callado, te sigue dirigiendo una palabra. Hay una segunda razón que me parece a mí, hermanos, también muy importante, sobre todo en nuestro tiempo. El apóstol San Pablo, después de pasar 14 años, visita a estos tres hombres y dice él, para que todo lo que yo he realizado y lo que estoy haciendo hoy, pues no quede sin valor, no sea descartado. Él visita a las columnas de la iglesia porque tiene clara una cosa. Ellos, hermanos, son la autoridad dentro de la iglesia. Ellos son los custodios de la fe. Ellos son los encargados de proteger y de llevar adelante la fe, de anunciar el evangelio. El apóstol San Pablo, hermanos, no quiso vivir al margen de la iglesia. El apóstol San Pablo no quiso vivir su fe apartado de lo que él mismo consideró es la autoridad dentro de la iglesia en aquel tiempo. Él los fue a consultar. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque nosotros encontramos raza, nuestra propia familia, nuestros amigos, con quienes vivimos, que dicen, ¿y yo por qué de formar parte de la iglesia? ¿Acaso no puedo vivir mi fe solo? ¿Acaso tengo que escuchar al Papa y su enseñanza? ¿Acaso tengo que hacer lo que nuestros obispos nos digan? ¿No son ellos también hombres y se equivocan? Son cuestionamientos que escuchamos una y otra vez. Y a muchos, sobre todo a mucha raza joven, muchos que se dejan atrapar por diferentes corrientes de pensamiento, dicen, yo puedo y quiero vivir mi fe solo. No necesito de una iglesia que me diga cómo vivirla. Hermanos, hasta el mismo San Pablo, que se encontró con el Señor de una manera muy especial, se supo necesitado de vivir una fe dentro de la iglesia. Él reconoció la necesidad de confrontar, escúchalo bien, de confrontar, de enseñar, de manifestar a las columnas de la iglesia lo que él estaba predicando. Él no dijo, voy a ignorar a Pedro, a Santiago y a Juan. Él dijo, les voy a manifestar lo que estoy yo enseñando. No sea que lo que yo esté haciendo quede sin valor. La fe, hermanos, la fe en Jesucristo, entendámoslo así, se vive en una comunidad cristiana, se vive en una iglesia. Solamente así nuestra fe puede ser confirmada y solamente así podremos salir del propio error en el que muchas veces caemos, porque nos dejamos llevar por distintas corrientes de pensamiento. ¿Qué hizo Pablo? Vino a confrontar su enseñanza con la de los pilares de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. La invitación es la misma para ti y para mí. Confronta esa fe que tú profesas, esas ideas que hay en tu mente y en tu corazón con las que profesa la iglesia. Confróntalas sin temor, que no te dé miedo encontrar las contradicciones que hay en ella.
Que no te dé miedo descubrir que muchas veces hemos asumido conductas, formas de pensamiento, criterios que no son de acuerdo a lo que la fe de la iglesia distingue, profesa y cuida con todo su corazón. Ojalá que podamos aprender de este apóstol con mucha humildad a consultar a aquellos que se han quedado al frente de la iglesia para que el evangelio no se venda, para que el evangelio no se disuelva, para que el evangelio no se rebaje y no lo hagamos a nuestra medida. Esto es muy sencillo en nuestro tiempo, hermanos. Es muy sencillo perdernos. Para eso está la fe en la iglesia que nos enseña nuestro camino. El apóstol San Pablo supo confrontar y lo hizo con el apóstol Pedro. Dice el texto, hermanos, que Pedro estaba viviendo de una forma contradictoria. ¿Qué hacía Pedro? Cuando no lo veían, comía con aquellos que se habían convertido, los paganos. Pero cuando llegaba raza judía convertida al cristianismo, él se apartaba, él se alejaba, porque no quería ser visto. Y Pablo le dice: Pedro, está siendo contradictorio. Lo que tú estás haciendo no es correcto. Nosotros también encontramos muchas contradicciones en nuestra vida. Es triste, hermanos, pero así lo es. Profesamos un día una fe y después nos descubrimos en una conducta distinta. Hoy le gritamos, como lo hicieron en tiempos de Jesús: ¡Viva Cristo! ¡Hosana al Rey! Y después lo crucificamos. Hoy comemos con unos y después nos apartamos por pena. Hoy le decimos que lo amamos y después nos descubrimos ocultándolo. Estas son las contradicciones de la vida que todos tenemos, consagrados y no consagrados. Vamos en este camino con caídas, con tropezones, pero no dejes de confrontarte. No te quedes ahí en la contradicción, sal de ella y vive tu fe con esfuerzo. Lucha por agradar al Señor. Así nos enseñaron estos hombres, que aunque fueron apóstoles, también en algún momento de su vida encontraron discrepancia, encontraron contradicción en su propia conducta. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza para salir, que podamos ser hombres y mujeres de una sola pieza, que agraden al Señor por completo. Hoy le pedimos a Dios esta gracia, hermanos, por intercesión de María, a quien celebramos, Nuestra Señora del Rosario. Vamos a pedirle que muchas gracias desciendan en nuestro corazón por medio de su intercesión. Que así sea.